Hola, buenos días a todos. Por ahí sí apoyar con un grito para ver si nos escuchan perfectamente. Bueno, mi nombre es Montserrat Mujaraz, gerente comercial de Evori. Y bueno, tengo el gusto, como siempre, de presentar a mi director, el ingeniero Carlos González. Bueno, la experiencia que él tiene es ingeniero en sistemas de computación. Hoy es director de consultoría Evori. Tiene por ahí posgrados especializados en manufactura. Él trabajó por más de 7 años en General Motors, donde sacó el máximo de su expertise en esta área de administración de proyectos. Hoy por hoy ya va para su cuarto ciclo de recertificación como PMP. Bueno, y la experiencia que él tiene es más de 15 años como administrador de proyectos y 8 de consultores en compañías nacionales e internacionales. El día de hoy vamos a platicar de la importancia de lo que es la PMO, ¿no? A veces tenemos por ahí hay algunas personas que confundimos qué es la PMO o qué es la PMP. Entonces, aquí el ingeniero, nuestro director, nos va a explicar un poquito a fondo para entender un poquito cuál es la importancia de la administración de proyectos, por qué hoy se vuelve parte fundamental para todas las empresas como estrategia para que nos lleve el camino al éxito, ¿no? Lograrlo o en tiempos y costos con el alcance que normalmente todas las empresas buscamos. Entonces hoy vamos a platicar un poquito de esto. Buenos días, Carlos. Les agradezco a todos su presencia y esperemos les guste. Buen día a todos. Muchas gracias, Montse. A ver, por favor, un favor a todos los que están conectados hasta este momento. Por favor, díganos si nos escuchan correctamente, diciendo sí o no, ¿de acuerdo? Por favor, nada más para confirmar que estamos emitiendo bien, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien, gracias Kenny, Jaime, Gabriela, Jesús, Fernando y todos los que están respondiendo en este momento. Excelente. Pues me da mucho gusto estar como mes a mes con ustedes ahora teniendo el honor de poder compartir los temas que suenan muy relevante para las organizaciones y que básicamente estamos hablando de lo que es una oficina de proyectos o la famosa PMO. Alrededor de 55 minutos más o menos, más un tiempo que tenemos para preguntas y respuestas. Vamos a ver algunos puntos interesantes acerca de por qué es relevante una PMO, ¿sí? Cómo la PMO genera valor en la ejecución de los proyectos. Por otro lado, vamos a determinar cuándo sabemos nosotros que una PMO es necesaria. Eso es, qué elementos pueden indicarnos a una organización que la oficina de proyectos es necesaria, qué funciones va a tener, ¿sí? Qué funciones tiene genérica o qué niveles, y también qué niveles de madurez tiene una oficina de proyectos para poder generar el valor al que esperamos que llegue, ¿no? Algunos beneficios cuantitativos que tiene la implementación de ella y de manera general unos grandes, ahora sí que grandes pasos de que para implementarla de manera general. Y realmente vamos a llevar una sesión de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Entonces voy a arrancar con una encuesta, ¿de acuerdo? Y la encuesta que les voy a hacer, por favor, y quiero que todos vean, es ¿qué es una PMO? Desde su punto de vista, ¿qué es una PMO? Y ahorita ustedes en pantalla deben de estar viendo la pregunta junto con las posibles respuestas. La primera respuesta es una persona que se encarga de los proyectos. La segunda opción es un área que asigna a los administradores de proyectos. Es una oficina que reporta proyectos a la alta dirección, ¿de acuerdo? Ahí como que se corta un poco, pero es alta dirección. La cuarta opción es una oficina que soportará la estrategia organizacional o que soporta más bien la estrategia organizacional. Y finalmente, ninguno de los anteriores. Entonces, por favor, todavía faltan algunos de los que se han conectado hasta este momento en responder y esto va a ser importante, ¿de acuerdo? Va a ser importante para que podamos dar la plática que vamos a tener en los siguientes minutos, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, y ahorita voy a cerrar ya la votación,
el 47% de las personas, sí, ahorita ya 44 más o menos, que es el que va ganando, es una oficina que soporta la estrategia organizacional. ¿Ok? La segunda opción que dan ustedes es una oficina que reporta proyectos a la alta dirección. Y después, en tercer lugar, ninguna de las anteriores. Esas serían como la medalla de oro, plata y bronce con respecto a la PMO. Y para poder responder y aclarar esa duda, vamos a nuestra presentación. Y para poder entender el contexto y la importancia y relevancia de la oficina de proyectos, tenemos que entender el contexto de las organizaciones, ¿de acuerdo? Organizaciones de todo tipo, organizaciones públicas, organizaciones privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, etc. El mundo en el que vivimos, a final de cuentas, el movimiento de la economía se genera en base a dinero. El problema, y como lo ven en este estudio que les voy a mostrar a continuación, que es nada más un breve abstracto o el resumen concreto de lo que habla este estudio, ahora sí que la economía mundial, el título que le dieron, y es este estudio que se liberó en en abril del 2006, si se dan cuenta, dice too slow for too long, ¿no? La economía no está reaccionando como los economistas esperan que reaccione. Por más que los gobiernos de las potencias, y si lo ven ustedes en el diagrama que estamos viendo ahí, las economías emergentes con respecto a las economías desarrolladas, pues el desempeño de sus economías y el crecimiento de sus economías sigue estando por debajo de lo esperado, ¿de acuerdo? Y no se están recuperando, al igual que lo están haciendo las economías de alto desarrollo. ¿Esto qué implica? Si en un país hay recesión, si la gente no gasta, si pensamos 2 o 3 veces en lo que vamos a gastar las personas y las personas que afectan obviamente con su consumo a las empresas, y las empresas obviamente también afectan la forma en la que gastan en sus organizaciones, definitivamente tenemos, como decimos nosotros aquí en México, tenemos que hacer rendir el dinero. Tenemos que hacer que cada peso, cada dólar, cada quetzal, cada una de las monedas de los que nos están visitando aquí en nuestro país, cada peseta que tengamos, pues cuente y cuente bien, ¿ok? Entonces, es el principal sustento, es el principal sustento que hace que las organizaciones tengan que ser más asertivas en el proceso en el que asignan sus recursos. Y cuando hablamos de recursos obviamente económicos, recursos materiales, técnicos, humanos, porque a final de cuentas todos esos recursos funcionan para generar el valor que espera la organización. Y aquí me voy a permitir ponerles una segunda encuesta en donde lo que les quiero preguntar es, para ustedes, ¿qué significa la organización? ¿Qué significa, ustedes ya lo deben de estar viendo aquí, qué significa para ustedes la estrategia para su organización para la que trabajan? La estrategia para ustedes es definir los indicadores estratégicos que persigue la organización como primera opción. Identifican, la estrategia identifica las oportunidades, o es esa que identifica las oportunidades que se requieren para lograr la estrategia. Tercero, es aquello elemento que nos va a ayudar a determinar qué iniciativas necesitamos para cumplir los objetivos de la organización. O cuarto, la estrategia es hacer que los proyectos se alineen con las metas de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, respondan cuál es, desde su perspectiva y con el conocimiento que tienen hasta este momento, o con el conocimiento profundo que puedan tener, para ustedes, ¿qué es la estrategia dentro de una organización? Relevante para una oficina de proyectos, porque realmente es el sustento, es lo que realmente cuenta. Y el problema es que a veces nos centramos en que la oficina de proyectos se centre en el camino, ¿no? Y no en el fin. Nos centramos en generar reglas, en generar procedimientos, que a final de cuentas, con la estrategia de la organización. Y como se dan cuenta ahorita, el 69% de ustedes respondió que es determinar las iniciativas que ayudan a cumplir la estrategia. Eso es lo que entienden ustedes como estrategia. En segundo lugar, tenemos empatados en identificar las oportunidades que tienen para lograrla, y tercero, en el mismo lugar, que los proyectos estén alineados con las metas. Y es bastante interesante lo que comentan, porque lo vamos a ver a continuación. Fíjense,
fíjense lo que es la estrategia. Y esto lo hemos visto de alguna forma, de manera directa o indirecta, en todos los webinars que hemos tenido. Y esto es la importancia de la gestión de proyectos, de la gestión de portafolio, de la oficina de proyectos, etcétera. La importancia es sustentar la estrategia. Y si se dan cuenta, la estrategia tiene estos grandes elementos. Me voy a permitir hacer esta separación o disgregación de los elementos importantes para poder recalcar la importancia de la oficina de proyectos. La estrategia debe ser vista como una fuerza dinámica que constantemente busca oportunidades. Fíjense, una oportunidad importante no es decir que tenemos proyectos, sino que tenemos identificadas las áreas de oportunidad o fortalezas que nos van a ayudar a que la organización esté alineada con esos objetivos y esos indicadores estratégicos que tiene. Segundo, identifica, fíjense, las iniciativas que la capitalizan, es el segundo elemento. Primero es identificar qué oportunidades se tiene la organización para cumplir y que salga avante en este ámbito económico complejo, pensando obviamente en la visión, en la misión, en los objetivos, indicadores estratégicos que tiene. Pero no solamente es identificar qué oportunidades tenemos, sino qué iniciativas nos van a ayudar a capitalizar eso. Y tercero, si se dan cuenta, y esto es muy importante, ejecutar esas iniciativas de manera rápida y efectiva. Y esta definición es fabulosa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, involucra desde detectar, identificar y ejecutar. Entonces, si logran ustedes de manera clara esos tres pasos, podemos decir que estamos generando verdadero valor. Porque para que una organización, como lo hemos visto anteriormente también, tenemos tres grandes eslabones y los voy a ver de manera muy rápida. La primera pregunta, ¿la organización tiene claramente o sus áreas de negocio, ¿no? Puede ser que a lo mejor los proyectos o las iniciativas, como nos dijo John Kotter, ahora sí, ustedes como directores, como jugadores de decisión, realmente lo que está sucediendo es que tenemos, y todas suenan bien, ¿sí? A final de cuentas, por algo fueron creadas. El problema es cuando tenemos que tomar decisiones para saber cuál es la que vamos a elegir, dedicarle los recursos materiales y financieros, es donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque las iniciativas no se evalúan bajo los mismos elementos para poder, ¿ok? Entonces, eso es algo que tienen ustedes que determinar de manera importante para que puedan ustedes revisar si lo que están haciendo es lo más adecuado. Porque ese segundo eslabón, como lo ven ustedes ahí, dice maximizar la inversión. ¿Cómo estamos haciendo que cada moneda que le estamos dedicando realmente hacia la organización? Y finalmente, y fíjense, esa es la punta del iceberg. La punta del iceberg es ejecutar los proyectos eficaz y eficiente. Porque aquí una pregunta, y muchos de los que ya han estado en webinars anteriores, me gustaría que me respondieran y que lo hagan a través del chat, ¿ok? ¿Qué significa que un proyecto sea, y para que sea exitoso hablamos que sea eficaz y que sea eficiente? ¿Qué significa para ustedes que un proyecto sea eficaz? Por favor, de manera breve en su chat. ¿Qué significa que un proyecto sea eficaz? Adelante, por favor, respondan. Que esté alineado la estrategia en tiempo, en costo, en calidad. Muy bien, fíjense, esto es algo bien importante. Que sea eficaz significa que cumpla el objetivo del proyecto. Lo típico, llévanse estas preguntas. Hemos estado con clientes en organizaciones. El objetivo del proyecto nos dicen es hacer un nuevo sistema, es modificar la línea de producción, es modificar nuestros procesos operativos, es implementar ISO 9000. Ese no es el objetivo, damas, caballeros. Eso es el cómo vamos a lograr algo más grande. Los objetivos es incrementar la productividad, penetrar mercados, ser más eficientes, etcétera. Esos son los objetivos. No perdamos de vista esto. Eso es, cuando hablamos de ejecución, los proyectos, y cuando hablamos de un proyecto eficaz, es que cumple el objetivo, ¿ok? Por otro lado, la pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿qué significa que un proyecto sea eficiente?
voy a responder, porque lo que ustedes me acaban de decir, eso es lo que significa que sea eficiente. El proyecto cumple el tiempo que fue estipulado, si cumple el presupuesto estipulado, y si cumple el alcance y la calidad que fueron estipuladas, entonces el proyecto fue eficiente, porque manejamos y cumplimos la triple restricción. Si de alguna forma nosotros logramos solamente cumplir la triple restricción, pero el proyecto no cumple su objetivo o no lo logra cumplir, que a final de cuentas todos los proyectos hay un riesgo en mayor o menor medida, entonces el proyecto va a ser medianamente exitoso, o si somos completamente, el proyecto no va a ser exitoso, porque para que pueda ser exitoso tiene elementos, eficacia y eficiencia. Y es ahí en donde, entonces, si se dan cuenta y acabo de cambiar, hablamos de, en el slide anterior hablábamos de estrategia, alineación y ejecución, ¿ok? Y eso lo vamos a transformar en indicadores, cuando hablo de indicadores, es indicadores de estrategia, portafolio y proyectos. Esos son unos elementos que deben de ser sustentados y que a final de cuentas van a ayudar a identificar que hay una necesidad importante dentro de la organización. Entonces, vamos a ver, fíjense, este estudio que emitió el PMI en este año, ¿sí? A mediados de año, que es el alto costo del bajo desempeño, habla, y fíjense, las organizaciones que logran unificar estos tres eslabones de los que acabamos de comentar, el 89% de los proyectos que llevan a cabo logran cumplir con la eficacia y en la eficiencia. ¿Sí? Estamos hablando que es un porcentaje muy alto, pero a diferencia, véanlo, el 34% de compañías que se sienten o muy débil en los tres o en alguno de esos tres factores, que uno de cada tres proyectos es exitoso. ¿Por qué? Porque si no logramos, si tenemos proyectos que ejecutamos muy bien, pero no están alineados y no tienen un impacto hacia las metas estratégicas, entonces vamos a tener problemas en esa parte. Ahora la pregunta es, ¿esto es parte de las funciones de una oficina de proyectos? Es precisamente ayudar a determinar cómo llevar a ese proceso. Y eso es lo que vamos a revisar como parte de este proceso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una PMO? Vamos a ver, ahora sí vamos a entrar en detalle. Con este sustento de lo que acabamos de ver en este momento, tenemos que revisar qué es una oficina de proyectos. ¿Ok? Y si podemos ser muy claros y muy objetivos y bastante objetivos en esta parte, les puedo decir que el objetivo de la oficina de proyectos es ayudar a cumplir la estrategia organizacional. ¿De acuerdo? Ese es el fin último que tiene. A través de esos tres eslabones de lo que acabamos de ver, ¿sí? Si alguno de esos dos elementos no está, entonces la oficina de proyectos se convierte en un elemento burocrático, ¿ok? Se convierte en un elemento que simplemente sirve como policía para tener un elemento coercitivo en la toma de decisiones con respecto a la gente y con respecto a los procesos, pero realmente no genera valor. Y es ahí donde tenemos que cambiar esa perspectiva. Si se dan cuenta, una oficina de proyectos realmente empieza a cobrar valor cuando el número de proyectos que tiene una organización se incrementa, que ya es muy complicado poderlos gestionar de manera unificada, estandarizada, evaluando qué tan exitosos son, ¿de acuerdo? Y en segundo, cuando el número de proyectos y también la complejidad de los proyectos, y cuando hablo de la complejidad también me refiero a qué tan impactantes son contra la estrategia de la organización, relevantes. Porque si tenemos proyectos que no son estratégicos, que no son tan relevantes, entonces la oficina de proyectos nos va a servir para ser consistentes, y eso es bueno. Pero a final de cuentas, la oficina de proyectos tiene que la organización sea exitosa porque cumple esos tres elementos. Entonces, en las organizaciones que hablamos que existe una oficina de proyectos, si recuerdan, hay diferentes tipos de organizaciones de acuerdo al PMI. Por un lado tenemos las organizaciones funcionales que tienen áreas operativas como finanzas, mercadotecnia, tecnologías de información, administración, etcétera. Por otro lado tenemos las organizaciones proyectizadas que viven y mueren en base a proyectos, ¿de acuerdo? Entonces cada vez que hay un nuevo proyecto el equipo se conforma, etcétera. Pero normalmente el conjunto de organizaciones
tiene una organización que se llama matricial. Las organizaciones matriciales viven con una organización funcional, con áreas diferentes, pero al mismo tiempo, ¿sí?, empiezan a tener elementos de gestión de proyectos. Y es aquí en donde las oficinas de proyectos empiezan a cobrar relevancia. Ahorita están viendo en el slide una organización matricial fuerte. ¿Eso qué significa? Que tenemos una organización que tiene diferentes áreas funcionales, pero que al mismo nivel de un área funcional está una gerencia de proyectos, ¿de acuerdo? O una oficina de proyectos, la famosa PMO, ¿ok? En este elemento, una oficina de proyectos, hay que ser muy claros, puede estar en el slide que les estoy mostrando, o puede estar una oficina de proyectos dentro de una área funcional. Puede estar, normalmente se estila en las áreas de proyectos, ¿no? En el área de tecnología de información o en las áreas que están más alineadas hacia los proyectos dentro del proceso. Entonces, es importante que ustedes determinen dónde es requerida una oficina de proyectos. Puede ser a nivel organizacional o puede ser a nivel local dentro de un área funcional. Entonces, ¿cuándo es necesaria o cuándo se identifica que una oficina de proyectos es necesaria, sustentando un poco de lo que hemos hablado? Ya hay 6 indicativos o 6 problemáticas que pueden decirle a una organización si es sano comenzar a pensar a implementar una oficina de proyectos. O si ya la tienen implementada, probablemente madurarla. Y vamos a ver más adelante cuáles son los diferentes tipos de madurez de una oficina de proyectos. La primera problemática, y esto seguramente ustedes lo ven todos los días, hay una visión limitada en la ejecución de los proyectos, ¿no? De repente van, si hay a lo mejor algunos estatus de proyecto, pero esos estatus de proyectos no son, ¿verdad? Reportan avances, ¿no? Y normalmente, como siempre pasa, los proyectos van avanzando bien y conforme vamos acercándonos a la fecha de fin, pasan sorpresas o problemas que no se tenían contemplados, ¿sí? Entonces, cuando ustedes identifican que la organización no es proactiva en la gestión de los proyectos, cuando no es proactiva en evaluar ese proyecto, ¿sí?, que también ejecutando, alineado con esos 4 elementos de éxito del proyecto, que es la eficacia y la eficiencia, es uno de los principales indicadores, cuando sienten que van avanzando a ciegas, porque nos ha tocado trabajar en muchas organizaciones en donde sus procesos de estatus de proyecto son con muchos slides, muchas hojas, muy complejos, con mucha información, pero a final de cuentas no les está permitiendo tomar decisiones en los momentos correctos. Este es uno de los primeros indicadores que nos dice que una oficina de proyectos es necesaria. El segundo, y esto es importantísimo, y esta es una de las grandes razones por las que existe una oficina de proyectos, porque si ustedes tuvieran recursos ilimitados, ¿de acuerdo?, que tuvieran número de recursos humanos, técnicos y materiales en donde simplemente hay que pedirlos porque se les van a asignar, entonces no tendríamos que priorizar, ¿no? No tendríamos que alinear ni tomar decisiones acerca de qué iniciativas convertir en proyectos. Este segundo elemento precisamente es cuando se empiezan ahora sí a tomar mucho más proyectos de los que pueden ejecutar y el problema es que no saben descartar o cómo priorizarlos, en qué orden deben de entrar, cuál es el nivel de importancia. Inclusive ya cuando tengan proyectos ejecutándose y entra un proyecto nuevo que al parecer, como lo típico, ¿no?, es un proyecto estratégico que viene de la alta dirección y que nos pide ese cliente que paremos todo para ejecutar este nuevo proyecto. Si eso le sucede de manera recurrente, en donde cada vez ahora sí que su pipeline o su backlog, el número de iniciativas y proyectos que están formados empezándose a ejecutar es así como una especie de camino sobresaturado de autos y no alcanzamos a desfogarlos, es otra de las principales razones por la que la oficina de proyectos empieza a cobrar razón. Y esto viene en 2 sentidos. Le va a ayudar a la alta dirección a que pueda determinar de manera más realista realmente qué proyectos son más importantes que otros bajo criterios claros. Y en segundo, va a ayudar a los equipos de proyecto a que dejen de tener un estrés porque no administran 1, ni 2, ni 3, ni administran muchísimos proyectos, más de los que pueden manejar a un mismo tiempo. Entonces, eso es algo que tienen que considerar como parte de este proceso. Tercera necesidad que se identifica necesaria y implementar una PMO, ¿ok? No existe un mecanismo consistente.
Depende, fíjense, cuando ustedes dependen de las personas, oye, yo sé que Jaime López es muy bueno en los proyectos y normalmente sus proyectos salen bien porque es bien organizado, es metódico, es proactivo, evalúa riesgos, etcétera. Pero que no se meta Carlos, porque Carlos González, 4 de cada 5 proyectos no son eficientes ni efectivos porque simplemente vamos pateando el balón de un año a otro, de un trimestre a otro, de un semestre a otro con los proyectos, ¿sí? Cuando ustedes identifican que la forma en la que se seleccionan y se gestionan y ejecutan los proyectos depende más o de la persona o de los mecanismos que cada gerente tiene dependiendo del tipo de proyecto que lleva a cabo. Porque no es malo que cada área tenga su propio modelo de acuerdo a las características o tipos de proyectos. Lo malo es que cada área inclusive tenga formas de operar proyectos. Porque si no somos consistentes, entonces no podemos garantizar una consistencia en el éxito de los proyectos. El cuarto elemento que hace necesaria una PMO, la cuarta problemática, y esto es un síntoma de una organización que tiene mucho trabajo, pero a final de cuentas nosotros decimos aquí en de petate, ¿por qué? Porque arrancan los proyectos con mucho empuje, ¿no? Con mucha idea durante las primeras semanas o los primeros meses, dependiendo de la duración del proyecto, hay mucha tensión sobre el proyecto, ¿no? Está el gerente, el director, dándole seguimiento, etcétera, pero ¿saben qué? De repente empieza a haber nuevos proyectos que empiezan a atenazar a los equipos de proyectos, a la oficina de proyectos, o a los proyectos, o a las áreas, o a la gente responsable de los proyectos. Resulta que después empieza a abandonar el interés del proyecto. Ya no es tan importante porque surgió una nueva iniciativa, un nuevo proyecto, y entonces empecemos a tener disparidad, ¿sí? En el empuje y en el enfoque en las iniciativas que estamos ejecutando dentro de la organización. Entonces, de repente los proyectos, oye, pues salió mal porque fue fulano que no le dio atención, fue sutano porque no le dimos el valor adecuado, fue porque el equipo de proyectos no funcionó bien y dejamos al administrador de proyectos solo. Lo dejamos ahí como navegando, ya sin un nivel de autoridad suficiente en el equipo, ¿sí? Con una especie de marasmo de decisiones porque, pues al final de cuentas hay proyectos más importantes, inclusive le quitan gente dentro de los procesos, dentro de sus procesos de ejecución, porque hay proyectos más estratégicos que se decidieron. Y el problema es que, entonces, al final de cuentas no hay un responsable directo del proyecto. El proyecto se termina, ¿no? Se concluye y el éxito del proyecto es contado simplemente como lo terminamos. Oye, pues se acabó bien en tiempo, pues ya se acabó y hay que pasar a otro. Entonces, no evaluamos realmente el impacto real de ese proyecto, porque no hay una responsabilidad acerca de los resultados que tiene esto. Y esto es algo bien importante, fíjense. Si ustedes identifican, y piénsenlo así, ¿cuántos proyectos llevan a cabo en su área en la que están trabajando? No sé, piensen. Esos, al final del año, de esos proyectos que ejecutaron en el área, ya sea que ustedes los ejecutaran o sus compañeros de equipo, etcétera, díganme cuál fue el impacto de esos proyectos en la estrategia. Si tienen dudas, si no saben, si está dudoso, si no tiene forma de cuantificarlo, eso es también parte de este cuarto punto. No hay una responsabilidad acerca de los resultados que estamos teniendo en el proyecto y en el conjunto de programas y proyectos que estamos teniendo para la organización. Si no estamos midiendo, nos convertimos en una máquina básicamente de sacar proyectos, ¿sí? Y entonces el objetivo, que es cumplir la estrategia, se transforma en cumplir y hacer proyectos de manera eficiente, ¿de acuerdo? Y perdemos la eficacia en ellos. La quinta problemática que se tiene cuando se identifica necesaria es cuando tenemos lo típico, y esto es uno de los problemas que normalmente surgen, es de manera recurrente nos estamos pasando del tiempo y nos estamos gastando más. Yo creo que aquí no hay gran ciencia, lo vivimos de una forma o de otra, y el problema es que no es que siempre nos tardemos más o nos gastemos más, sino que nos salgamos dentro de los umbrales que son permitidos para la organización y para el proyecto, ¿sí? Entonces, si no logramos ser eficientes, a lo mejor vamos a perder la oportunidad. ¿Qué tal si su proyecto es generar un nuevo producto para poder penetrar al mercado y salimos tarde? Entonces, esa salir tarde involucra que
otra organización nos haya ganado esa participación de mercado, menos ahorros de los esperados dentro de nuestras líneas de producción, etcétera. Entonces, este quinto es uno de los más comunes. Y finalmente, las problemáticas que nos dicen que es necesaria una PMO es cuando tenemos dudas acerca de cuál es el objetivo de los proyectos. Y esto lo llamamos nosotros, en los proyectos mascota, que llama el PMI, ¿sí? En donde tenemos proyectos que a lo mejor sí están alineados a la estrategia, pero ese proyecto no está tan alineado como otros proyectos que están detenidos, ¿de acuerdo? Esperando asignar los recursos. Entonces, pueden ser desde proyectos que nos lo pida alguien, ¿no? En donde veamos que estamos gastando recursos, pero que no tengan un impacto real en la estrategia, o que haya proyectos que tengan empate con la estrategia, pero que no sea tan impactante, valga la redundancia, con respecto a otros, y estemos entonces reasignando los recursos de manera discrecional. Entonces, evalúenlo. Ustedes saben que tienen esos 6 puntos, y los voy a pasar de manera rápida para hacer un paso rápido de cada uno de ellos para que determinen qué tanto en su organización identifican esto. Tienen una visión limitada del desempeño de los proyectos, ¿sí? Realista, ¿no? Porque podemos tener muchos indicadores, pero si no tenemos un desempeño realista es complejo. O sea, tienen una visión realista de sus proyectos. 2, tienen problemas para asignar sus recursos escasos en los muchos proyectos que les están diciendo que tienen que ejecutar, ¿sí? Esto es lo que le llamamos nosotros aquí en México el son de la negra. El son de la negra es a todos diles que sí, porque hay una canción, ¿no? Que a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. ¿Eso realmente sucede? Tercer elemento, no existe un mecanismo consistente para la entrega de resultados. Depende del área o de la persona en la forma en la que se llevan a cabo sus proyectos. Cuarto, no existe una propiedad acerca del resultado, ¿no? Por ahí dicen que el éxito sí tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y en sus proyectos, cuando hay fracasos, realmente sigue habiendo alguien que responda para que eso no suceda en un futuro y sobre todo no lo repliquemos en los siguientes. Quinto, tenemos retrasos y sobregastos de manera consistente y no logramos impactar los objetivos. Y sexto, los proyectos que estamos ejecutando están alineados a los objetivos de la estrategia. Y esa es la primera pregunta que tienen que hacerse ustedes como administradores de proyecto y como directores. No piensen hacer, piensen qué es lo que quieren conseguir con el proyecto. Porque eso es todo lo que nos va a ayudar a determinar que el proyecto se va a llevar a cabo de manera adecuada. Entonces, de acuerdo al PMI, hay 4 principales funciones que deben de tener, que seguramente ustedes ya las pueden deducir basado en lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, la primera función es iniciativas críticas. Y ahí no subrayé alineadas a la estrategia, ¿no? Si se fijan, puse críticas. ¿De acuerdo? Siempre hay proyectos críticos, importantes, urgentes, que alguien quiere, que alguien piensa que son indispensables, pero no. Entonces, la labor de la oficina de proyectos, la primera labor, si se dan cuenta dentro de los 3 eslabones, es ayudar a que siempre nos estemos enfocando en lo más importante de lo más importante. Ahora sí que sería la crème de la crème, ¿sí? Entonces, si logramos hacer eso, entonces la oficina de proyectos va a ayudar a que entonces la estrategia de la organización se cumpla. Implantar procesos simples y poderosos. Tenemos que romper aquí un paradigma, ¿ok? Muchas organizaciones y áreas piensan que una oficina de proyectos es un área para burocratizar los procesos de proyectos, ¿sí? Oye, no, la vuelve más compleja, nos tardamos más, nos gastamos más, la gente se siente incómoda, y evalúenlo. Si ustedes consideran, si tienen una oficina de proyectos o una área que haga esta función, en donde los procesos son muy obesos, tienen mucho, ¿ok? Nos tardamos más en llenar los formatos que en llevar a cabo el proyecto, ¿sí? O por otro lado, tenemos un proceso muy light, que a final de cuentas los proyectos siguen redundando en que no logren cumplir la eficiencia y la eficacia, ¿no? Entonces, aquí es lo que tienen que evaluar. No tienen que implantar modelos que están en el mundo, ni el IPMA, ni el PRINCE2, ni el PMI, etcétera. Tienen que desarrollar una metodología que esté basado en esas mejores prácticas, pero que les funcione a ustedes. Y tienen que partir de lo más sencillo y de lo más light, y ir haciendo ese proceso
poderoso, pero que sea repetitivo. ¿De acuerdo? Es preferible que ustedes tengan menos puntos de control en cómo van a medir, cómo van a planear, cómo van a proyectos, a que tengan un proceso muy complejo, que a final de cuentas lo único que les ocasione es les genere mayor burocracia y tiempo en sus proyectos. Por eso, si se fijan, les estoy subrayando simples y poderosos, ¿ok? Y no solamente nos hablamos de proyectos, sino también los procesos para elegir la gestión del portafolio. Entre más complejos, imagínense que tienen un modelo con 20 variables para elegir un proyecto, pues va a ser mucho más complejo que si lo hacemos con 10. La pregunta es, ¿valdrá la pena hacerlo con 10 o con 20 o con 5 o con 15? Eso es parte de lo que tienen que hacer la PMO. La PMO es un primer ministro para la alta dirección, para ayudar a determinar qué es lo que funciona, pensando en que lo queremos hacer lo más sencillo posible, ¿ok? El tercer pilar es fomentar las capacidades y el talento, ¿ok? Y aquí hablamos no solamente de capacidades y talento, sino también estamos hablando, fíjense, en cómo vender proyectos, lo que ahora se está conociendo y muy grande, que es como análisis de negocio. Una cosa es que elijamos los proyectos correctos, pero si no tenemos información correcta de las iniciativas, entonces, ¿cómo las vamos a evaluar de manera correcta? Entonces, estamos hablando de de talento y técnicas en buenos casos de negocio para los proyectos, ¿sí? Que estén bien sustentados, que estén bien identificados en su valor, lo que van a usar, etcétera. Obviamente, en herramientas técnicas para poder priorizar los proyectos, en herramientas y técnicas para poder gestionar el proyecto, que estamos hablando ya de proyectos, y obviamente lo que está en medio de estos tres elementos. Si tenemos gente capaz de llevar a cabo sus actividades técnicas, si tenemos gente capaz para llevar a cabo la gestión del proyecto, entonces los proyectos van a dar un resultado porque esa cadena se está cumpliendo. Entonces, si ustedes evalúan cuál de esos tres eslabones es la cadena más débil que tienen, entre más arriba esté la debilidad en su eslabón, entonces más débil será el cumplimiento de su estrategia dentro de su compañía. Entonces, tiene que haber ese plan de generación de ese talento. Y si se fijan, no hablé de capacitaciones, ¿sí? Sino hablé de talento, que es el desarrollo de las habilidades, tanto actitudes como para que logren cumplir las funciones para las que fueron establecidas. Y finalmente, esto es por lo que la mayoría de las oficinas de proyectos fracasan, damas, caballeros, porque no generan una cultura. Aquí piensan que de la noche a la mañana, y a rajatabla, van a decir, el día de mañana vamos a empezar a implementar este nuevo modelo, esta nueva forma de operar. No lo hacen de manera gradual, no hacen con un convencimiento real de los tomadores de decisión hacia abajo. Entonces, como no es gradual y se espera que de la manera cambie la organización, empezamos a tener muchos problemas. Y es ahí donde surge, ya ven, les dije, no funciona la PMO porque pues de los 10 proyectos que estamos ejecutando, solamente uno está saliendo bien, en el mejor de los casos. Tiene que ser de manera gradual, tenemos que hacer un proceso de mentoring, de coacheo dentro de las organizaciones que nos permita que estos procesos y estos pilares que hemos visto se implementen de manera gradual, ¿sí? Definitivamente tenemos que hablar de algunos resultados rápidos en la organización, pero tenemos que hablar que estos resultados se tienen que ir de manera pausada para lograr generar ese cambio cultural. Si logramos generar ese cambio cultural, lo demás no va a servir. Entonces, determinen ustedes realmente qué necesidades tiene su organización, ¿ok? Fíjense, hay 5 niveles de madurez de acuerdo a un modelo que se llama modelo de Niver, que nos determina. Hay muchas formas en las que podemos ver el nivel de madurez de una oficina de proyectos. Esto no significa que sea el único, pero yo les puedo decir por experiencia propia que es uno de los más consistentes y que me parece es más entendible en la forma en la que puede implementar las funciones de las que hemos hablado hasta este momento. ¿Ok? Entonces, hay 5 niveles. El primer nivel de una oficina de proyectos, y es el nivel más básico y más bajo, es un nivel de oficina de proyectos funcional. ¿A qué nos referimos con un nivel funcional? Estamos hablando que esta oficina nada más interviene bajo demanda, ¿ok? Primero, no tiene personal realmente preparado, sino realmente a lo mejor puede ser una persona o un conjunto de personas que tienen cierto conocimiento acerca de la gestión de proyectos, ¿ok? Y
cuando le solicitan a esta oficina de proyectos ayuda para proyectos que están desviados o que tienen problemas o que requieren que alguien de la oficina de proyectos, dependiendo del número de personas que lo conformen, necesitan que los apoye a coordinar un proyecto o si se fijan, en este primer nivel, la oficina de proyectos es funcional y es reactiva, ¿de acuerdo? Entonces, el sentido está en la solicitud, ¿no? Entonces, reacciona a solicitudes con un nivel bajo de entendimiento. No hay otra cosa más que soporte. ¿Cómo se soportará? Simplemente ayudamos cuando hay problemas en los proyectos. El segundo nivel de madurez de la oficina de proyectos se conoce como una oficina de proyectos de soporte. ¿A qué nos referimos con una oficina de proyecto de soporte? Aquí, fíjense, ahora sí, la oficina de proyectos ya empieza a hablar de y de estándares. En este segundo nivel, la empresa o el área o la oficina de proyectos, dependiendo de en dónde esté localizada, si a nivel organizacional o dentro de un área, ya tiene un proceso estándar de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y un proceso probablemente, y esperaríamos, estándar de selección y priorización de los proyectos que se van a ejecutar con los equipos de proyectos, ¿ok? Inclusive, en este punto de entrenamiento a las personas que van a encargarse de administrar los proyectos, ¿ok? Y entonces de esta forma, de nuevo, proporciona la información, pero no evalúa el resultado, ¿de acuerdo? Se encarga de generar esos estándares de capacidad, hacer unas evaluaciones de manera libre, pero hasta ahí se queda el nivel de colaboración de esta segunda oficina, de este segundo nivel de madurez. El tercer nivel de la oficina de proyectos se conoce como informativa, ¿ok? En este nivel informativo, ahora sí, la oficina de proyectos comienza a evaluar el rendimiento. Algo muy importante que conforme vamos evaluando en un nivel de madurez mayor, significa que las funcionalidades de los otros niveles las son absorbidas, pues, o ya las tiene este nivel. En este caso, el nivel informativa tiene los niveles o las funciones de los dos niveles que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, en este nivel informativo, la PMO se encarga de tener un elemento de evaluación de desempeño de los proyectos de manera individual e inclusive en algunos casos del portafolio. O puede ser o de proyectos, ¿sí? Y o de portafolio, ¿de acuerdo? Y se encarga de dar seguimiento de manera puntual para que la alta dirección se encargue de evaluar cuál es el rendimiento de los proyectos, de los programas y lo que es más importante, del portafolio de GIA. En este nivel informativo, la oficina de proyectos ya dice, tenemos 20 proyectos en ejecución, 10 van en tiempo, en costo, etcétera, 10 van desfasados, así los vamos operando, estos son los estratégicos, estos ya se concluyeron y el resultado de nuestro portafolio de proyectos es que logramos las estrategias al final del periodo, del año, del bienio, del trienio, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, se encarga de tener una visión conjunta y de definir cómo llevar a cabo los proyectos, ¿ok? Tener esa visión. El cuarto nivel proyectos se conoce como estratégica, ¿de acuerdo? Si se fijan, el anterior solamente da una visión, ¿de acuerdo? De cómo van los proyectos, da ciertas pautas de cómo se deben de llevar, ¿sí? Hay apoyos en la metodología de cómo se debe de seleccionar y ejecutar los proyectos. En este cuarto nivel, ¿sí? Ya hablamos, fíjense, la PMO ya apoya a la alta dirección a definir la prioridad de los proyectos. Inclusive, le ayuda a determinar, oye, ¿sabes qué? Tenemos muchos proyectos cargados hasta este objetivo estratégico y tenemos pocos proyectos hacia acá, está desbalanceado nuestro conjunto de nuestro portafolio de proyectos, tenemos que rebalancearlo. Inclusive la PMO propone, ¿de acuerdo? Propone qué proyectos, inclusive que algunos que no se hayan identificado, qué proyectos debería de llevar a cabo para poder y cumplir la estrategia, ¿ok? También ayuda, ahora sí ya de manera directa, y empieza a ser ya un elemento colaborativo para los proyectos que están desviados. Interviene y da apoyo directo a los administradores de proyecto que tengan problemas para ejecutar sus proyectos, ¿ok? Y entonces todo este proceso de comunicación lo hace de tal forma que la dirección sabe realmente cuál es fíjense lo que voy a decir, el retorno de inversión de las iniciativas que está en ejecución y que ha ejecutado en el periodo de tiempo. Si logra hacer eso, entonces estamos hablando que la oficina de proyectos ya está en este nivel estratégico. Y finalmente, la oficina activa es aquella que pues prácticamente ya se encarga, todavía
fíjense, en el nivel 3 ya la oficina de proyectos, me voy a regresar un poco, una función de policía, ¿de acuerdo? Que es en la informativa. En esta informativa ya la oficina de proyectos empieza a ser policía, pero no solamente por sentido coercitivo, sino también de apoyo para ayudar qué técnicas y cómo mejorar el proceso. En la corporativa, además de que ya tiene ese proceso, se encarga de ya implementar un proceso de mejora continua, ¿ok? Ayuda y ya en el corporativo se encarga de generar planes de desarrollo de talento en las personas, tanto a nivel administrativo como a nivel técnico, dependiendo del tipo de proyecto que necesite la organización y el tipo de proyectos, ¿ok? Ayuda a determinar inclusive qué indicadores estratégicos debe de operar, cómo debe de generarlos. Ahora sí, está inmersa en el proceso estratégico de la organización. No se puede entender la definición de la estrategia sin una oficina de nivel corporativo, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que seguramente tendrán es, ¿cuál es el nivel que mejor le conviene? La pregunta que debe, ¿cuál es la necesidad más apremiante que tiene ahorita su organización, de acuerdo a las problemáticas que vimos y a los 4 pilares que identificamos como principales funciones? Y dependiendo de eso va a ser, ahora sí, el nivel al que ustedes tendrán que llevar a su oficina de proyectos. Obviamente, cada nivel es acumulativo, no podemos hablar que podemos llegar y directamente llegar al nivel 3. Tenemos que pasar por el 1, el 2 para poder llegar al nivel 3 y así sucesivamente, porque involucra un nivel de madurez en ese proceso. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es cómo fíjense, esas son las capacidades que debe de desarrollar cada oficina de proyectos de acuerdo a esos 5 niveles que hemos visto hasta este momento. Si se dan cuenta, en la PMO funcional tenemos que tener un proceso de administración de proyectos, ¿no? Junto con un proceso de administración de recursos. Y no podemos pasar al nivel 2 hasta que por lo menos hayamos comprado el punto 1. El nivel 2, estamos hablando de estandarización de procesos. En el nivel 3, ya pasamos eso, tenemos que cumplir con un informe de estatus de proyecto y tener información del listado de los proyectos de la organización. En el nivel 4 tenemos que tener un soporte directo a la administración de programas, ¿sí? Que es el Program Management, ¿no? Tenemos que tener auditorías de proyectos en donde ya estamos evaluando la efectividad y la eficiencia de los proyectos, así como la administración del portafolio. Y en el nivel 5 pasar, ¿sí? Hasta que no hayamos cubierto esos predecesores que estamos viendo aquí. Finalmente, en ese nivel 5 tenemos que desarrollar una matriz de habilidades, tenemos que alinear los recursos a las capacidades que requiere la organización, reportar cambios y las configuraciones del portafolio y los proyectos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos conforma parte de la funcionalidad que debe de tener la oficina para que podamos hablar que cumple con ese nivel. La pregunta es, ¿en qué nivel están ustedes? ¿Qué nivel quieren llegar? Si tienen proyectos, ¿qué necesidades específicas están atacando y qué tan efectivos están haciendo para llegar a eso? Entonces, eso es lo que implica, esas son las funciones, las necesidades para las que fueron creadas las oficinas de proyectos. Porque si ustedes piensan en oficina de proyectos como un elemento informativo burocrático, entonces yo les diría, no dejen que prospere, cambien la perspectiva, ¿ok? ¿Qué beneficios? Y con esto cerraríamos nuestra presentación del día de hoy. ¿Qué beneficios tenemos al respecto de la gestión de proyectos? Y esto es un estudio que emitió el PMI y basado en los últimos, que son 5 años, es un estudio que emitió hace un par de años, en donde ahí de manera directa, y no los voy a leer, están viendo ustedes cuáles son los elementos que ayudan a las organizaciones, ¿no? Fíjense, ayuda a disminuir hasta en 1/3 el número de proyectos que fallan. Y ustedes ya saben cuándo un proyecto falla, cuando no cumple esos 2 elementos de eficacia y eficiencia, ¿no? Fíjense, incrementamos la satisfacción del cliente, ¿sí? Tenemos ahorros en la ejecución de la estrategia, no ahorros en los proyectos. Si ahorramos en los proyectos, a final de cuentas ahorramos en la ejecución de la estrategia. Y a final de cuentas, eso nos ayuda, y este es el punto que quiero mostrarles aquí, que es Improvement in Project Aligned, ¿no? El 39% de los proyectos ahora sí se ha incrementado la alineación hacia la estrategia. ¿Eso qué significa? Entonces que la organización va a ser más asertiva, va a tener mayores probabilidades de que podamos pasar los problemas que tengamos si tenemos una buena definición de indicadores estratégicos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son
yo les diría 5 pasos para implantarla y obviamente este webinar la intención no es que entremos a saber cómo se implanta, sino cuáles son los grandes pasos que requeriría desde muy alto nivel para implementar o madurar una oficina de proyectos, ¿ok? Primer paso que tienen que hacer. De los 6 problemáticas que identificamos durante nuestro webinar, ¿cuál es la que está más débil? ¿O cuáles son las más débiles que tienen o que quieren mejorar? Si logramos identificar eso, entonces, segundo, vamos a definir con qué indicadores vamos a medir el rendimiento de la oficina de proyectos. Y esto debe ser muy claro para ustedes. La oficina de proyectos no solamente debe de medirse con número de proyectos exitosos, sino debe de medirse con número de proyectos, número de objetivos estratégicos cumplidos, etcétera. Entonces, este segundo paso es, una vez definido cuáles son la estrategia más débil que debe de cumplir, definen qué indicadores son. Si ahorita lo que buscan es que los proyectos sean exitosos, entonces los indicadores tendrán que ser relacionados con los proyectos. Si estamos hablando de cumplimiento, indicadores tendrán que estar alineados a los indicadores estratégicos, ¿de acuerdo? Tercer paso, determinar cuál es el nivel de madurez al que quieren llevar de acuerdo a las capacidades que les mostré en la tabla anterior, ¿ok? Porque eso les va a generar un roadmap de qué funcionalidades tendrán que desarrollar en su oficina para que lo puedan llevar a cabo. Cuarto, esto es importantísimo, generar los juicios expertos, ¿sí? Entonces pueden hacerlo in-house, pero tienen que tener un proceso de capacitación intensa con la gente que va a estar encargándose de liderar y operar esta oficina de proyectos. No pueden ser alguien es muy bueno gestionando proyectos, ponerlo como líder de una oficina de proyectos. Eso es una buena promoción, pero es probable que si no tenemos desarrolladas las aptitudes que hemos visto con las capacidades que debe de tener, entonces podamos tronar a la persona, porque va más allá de saber gestionar proyectos, como lo vimos anteriormente. Y finalmente, ahora sí, definir el plan de implantación en el orden, en las prioridades que definimos de acuerdo a nuestra matriz de nivel de madurez. Entonces, piensen, ¿cómo están sus oficinas de proyectos? ¿Qué problemáticas tienen? Y en base a esas problemáticas, entonces, enfoquen a dónde quieren llevar su oficina de proyectos. Entonces, prácticamente, yo con eso concluiría esta plática. Espero haberlos retroalimentado un poquito acerca de esto que hemos visto hasta este momento y pues, obviamente que lo haya podido hacer sin aburrirlos, porque muchas veces eso es lo complejo de estos procesos, ¿no? Cómo transmitimos una entendible, no compleja en el proceso de comprensión. Entonces, yo con esto terminaría mi presentación para ceder a las preguntas y las respuestas, ¿de acuerdo? No sé si por ahí, Monse, haya alguien que haya puesto una pregunta o si alguien en este momento quiere agregar una pregunta a todos los temas que hemos visto. Por lo pronto, no, Carlos. Bueno, aquí Ramiro nos dice de la Ciudad de México. ¿Cómo haces un balanceo de cargas de los proyectos de diferentes PMI? Ok, Ramiro, me imagino que tu pregunta va relacionada con cuántos proyectos puede administrar un mismo administrador de proyecto. Más o menos, supongo, voy a asumir que es eso. Ok, muy bien, gracias, Ramiro. Fíjate, eso es algo bien interesante. De acuerdo al PMI, ¿sí? Un buen administrador de proyecto, ¿recuerdan? Y lo hemos visto en algunos otros webinars, hay diferentes niveles de administradores de proyecto. Lo voy a entrecomillar, ¿no? Un verdadero administrador de proyecto es aquel que de manera proactiva lleva una planeación, lo genera de manera realista y alcanzable, genera una integración adecuada a través de una correcta comunicación, gestiona bien las expectativas, etcétera. El PMI define, Ramiro, que un administrador de proyecto, dependiendo de la complejidad y tamaño del proyecto, le tomaría alrededor de entre un 15 y un 30% de su tiempo administrar un proyecto, ¿ok? Si estamos hablando que un proyecto toma 10 meses, entonces un administrador le tendría que tomar entre 1 mes y medio y 3 meses, prorrateado a lo largo del ciclo de vida del proyecto, el gestionar ese proyecto. Obviamente puede ser que en algunos sea más, sí, puede ser que en algunos sea menos, sí, pero dependerá de estos. Pero estamos hablando de una ventana que puede ser bastante factible. ¿Cómo vas a asignar a tus administradores de proyecto? Yo creo que por tiempo tendrá que ser basado en esta métrica que te estoy dando, pero hay otro elemento que es muy importante.
De acuerdo a los 5 grupos de procesos, iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, no puedes tener a un administrador de proyecto en 2 grupos de proceso que coincidan porque no les va a permitir. En ese grupo de procesos están al 100%. Y eso significa que si están al 100%, eso van a descuidar los otros proyectos. ¿A qué grupos de procesos nos referimos? Acción y cierre. Esos 2 grupos de procesos no pueden coincidir con otros proyectos en esos mismos grupos de procesos, ¿ok? Entonces, Ramiro, si tienes un proyecto en planificación y le quieres asignar otro en planificación, no va a poder, porque en la planificación y en el cierre les toma eso. No puedes tener planificación con cierre o cierre con planificación, o sea, tienes que alargarlos. Tienes que tener proyectos en iniciación, otros en planificación, otros en ejecución y monitoreo, y otros probablemente en cierre, pero no se tienen que empalmar, ¿de acuerdo? De esa forma vas a poder optimizar la asignación. Y eso también asumiendo, Ramiro, que tus administradores de proyectos solo administran proyectos. Porque si también tienen tareas operativas, va a estar efectividad en sus procesos de proyecto. Y no significa que no deban de tener funciones operativas. Más bien es, no deben de tener funciones operativas en el proyecto en el que ejecutan. ¿De acuerdo? Espero que te haya, este tema es con muchísima mayor profundidad, Ramiro, pero espero que te haya podido responder más o menos la pregunta, ¿ok? Ok, Carlos, también nos pregunta María García de Monterrey, ¿cómo se lleva de ir de un nivel de madurez a otro? De acuerdo. Y eso es una pregunta muy interesante, María, y muy compleja de responder, porque va a depender del tamaño de la organización, ¿de acuerdo? Si tenemos una organización pequeña, ¿sí? Cuando hablamos de pequeña estamos hablando a lo mejor de que una oficina de el número de áreas funcionales, estamos hablando de una empresa mediana, ¿no? A lo mejor esto puede tomar algunos meses, ¿no? Menos de un semestre. Pero si estamos hablando de una organización grande, compleja, puede tomar inclusive algunos años, ¿ok? ¿Por qué? Porque el número de proyectos es muy grande, el número de personal involucrado es muy grande, etcétera. Por eso, María, tú tienes que definir de manera clara el nivel, si recuerdan, y me voy a regresar un poquito aquí en la presentación, en los pasos para implementar una PMO, el segundo paso es definir con qué indicadores vas a medir el rendimiento de tu PMO. Por ejemplo, si no tienes una PMO y quieres llevar por lo menos a generar soporte, muy bien, entonces, ¿qué indicadores son los que quieres evaluar? Y define métricas rápidas, ¿no? Que estamos hablando de a lo mejor métricas de menos de un trimestre, entre 3, 4 meses, ¿de acuerdo? Oye, no, pues queremos ahora pasar al siguiente nivel del que estamos hablando, ¿no? Que es, ahorita se los voy a poner aquí, ¿sí? Es el nivel de soporte, estandarización de procesos. Oye, pues más bien queremos ver cuánto es el número de proyectos que cumplen al 100% o la mayoría de los procesos definidos, ¿no? Entonces, que normalmente una organización grande le puede tomar hasta un año. Una organización mediana, y te lo digo por experiencia, nos ha tomado cerca de un año llegar a un nivel de madurez 3, ¿de acuerdo? Una organización mediana que estamos hablando que tiene menos de 100 empleados, ¿ok? Una organización de más de 100 empleados le puede tomar entre 1 y 2 años poder llegar a un nivel de madurez 3 o 4, ¿ok? Pues, ¿de qué dependerá el tiempo que le toma saltar de un nivel a otro? Dependiendo de los indicadores que se definan para alcanzarla, ¿de acuerdo? Espero de nuevo que te haya podido responder por lo menos la duda más relevante que tengas a ese respecto. Gracias, María. Carlos, nos dice Carla de aquí de León, ¿qué indicadores sugieres para mostrar el valor que tiene la PMO en el impacto positivo de una empresa? Muy bien. Mira, ahorita vamos a definir indicadores operadores estratégicos. ¿De acuerdo, Carla? Indicadores operativos. Y cuando hablo de indicadores operativos, estamos hablando de la operación de los proyectos. O sea que estamos hablando del último eslabón, que es la ejecución. Entonces, indicadores operativos, por ejemplo, de una PMO que debería del 100% de los proyectos que ejecutan, ¿cuántos son exitosos? Tú ya sabes que un exitoso es proyecto eficaz y eficiente. Entonces, tienes que tener esa métrica. ¿Cuántos proyectos han sido eficaces? ¿Qué porcentaje? ¿Y qué porcentaje han sido eficientes? Y generar eso. Eso es un elemento muy relevante, ¿ok? Segundo, ya indicadores estratégicos. Muy bien. Cada proyecto, al inicio, Carla, al inicio debe tener un objetivo claramente definido y una meta que debe de lograr. Por ejemplo, ¿no? O implementar un nuevo proceso de negocio o modificar un proceso operativo nos tiene que ayudar a disminuir
los tiempos de atención al cliente. Debes de definir, Carla, al final de cada proyecto, de todos los proyectos que se ejecutaron en ese año, en ese periodo de tiempo, cuánto fue lo que realmente lograron alcanzar de las metas que tenían originalmente propuestas. Entonces, si estamos hablando que a lo mejor si tenías que reducir un 30% los tiempos de atención y lo redujiste un 20%, significa que tuviste realmente un 66% de eficacia en ese proyecto. Y esta eficacia la vas a medir en todos tus proyectos. Tienes que llegar, Carla, a decir de manera, y te estoy hablando de manera muy genérica, ¿no? De manera más sencilla, es de todos los proyectos, ¿cuál fue el porcentaje de eficacia que tuvieron en promedio tus proyectos? ¿Me explico? Y si logras tener estos dos grandes elementos, de ahí se pueden desprender una cantidad muchísimos. Entonces hablamos de indicadores operativos y de indicadores de estrategia, ¿sí? Entonces esos dos yo creo que pudieran ser una buena alternativa sencilla, sin tanta complejidad, y de ahí desprender algunos indicadores adicionales, ¿de acuerdo? Espero que te haya respondido bien la pregunta, Carla, ¿ok? Nos pregunta... Por tiempo. Sí, adelante. Sí. La última nos dice María García de Monterrey. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al implementar una oficina de proyectos? Híjoles, muy bien. Ahí sí hay muchos lados por donde comenzar, pero uno de los principales que yo te diría es tratar de comenzar una oficina de proyectos primero sin un convencimiento de la alta dirección, o sea que no haya un patrocinio en las esferas altas de tu organización. Si no tienes eso, olvídalo, no implementes una oficina de proyectos, porque ellos van a ser los primeros que van a empezar a cuestionar, ¿sí? Que la oficina de proyectos no está generando el resultado, ¿ok? Entonces, primer labor es que esta necesidad de la PMO nazca de la alta dirección o se convenza de manera clara y que tengas un sponsor activo con respecto a este elemento que acabamos de comentar. ¿Sí? Y segundo, ¿ok? Dice un refrán que nadie es profeta en su tierra. Si tú tratas de hacerlo internamente, te va a costar mucho trabajo. Yo recomendaría, honestamente, que tuvieras un asesor externo para que él te ayudara a ver las perspectivas desde un nivel más objetivo y ayudarte a hacer este proceso de convencimiento. Y obviamente el tercero, que es el que les comenté, ¿sí? Sería ayudar a que la gente, antes de comenzar la PMO, esté preparada con las aptitudes y las actitudes que se requieren para llevar esta función. Si se dan cuenta, un verdadero líder de oficina de una oficina de proyectos tiene que ser un experto gestionando proyectos o tener un alto conocimiento en eso, tiene que saber de programas, ¿de acuerdo? Tiene que saber de estrategia. Si recuerdan ustedes el PMI, ahora el PMI para que te puedas certificar o recertificar, ya no te evalúan los famosos PDUs, ahora te pide que los PDUs se evalúen bajo 3 perspectivas. Cuestiones técnicas de gestión de proyectos, cuestiones de estrategia y cuestiones, y se me olvidó la otra, ahorita se me fue, lo tenía aquí en la lengua. Entonces, en esos mismos 3 aspectos es la persona que tendría que tomar el liderazgo de esta oficina, de las personas que dependieran de él dentro de la oficina de proyectos. Si logramos hacer eso, entonces yo te diría que tenemos buenas oportunidades de hacer que la proyectos trascienda. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ahí me preguntaban... ok, por ahí vamos a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, ¿qué es lo primero que hacemos cuando se establece una PMO? Estandarizar. Yo te diría, Kenny, que lo primero que debemos hacer es estandarizar con convencimiento. Si logramos hacer eso, entonces estamos del otro lado. Por ahí alguien me comentaba, y ya con esto voy a terminar la sesión de preguntas, nos preguntaba cómo se llamaba el de los niveles de madurez que comentábamos. Se los voy a escribir aquí, es Bradford Niver, ¿sí? Se los estoy pegando aquí en el chat, Bradford Niver, ¿sí? ¿Ya sí lo están viendo? Bradford Niver, ese es el modelo que estamos viendo nosotros como modelo de escalamiento. ¿De acuerdo? No me queda más que darles las gracias y por favor, si ustedes desean desarrollar estas habilidades y estas competencias, acudan a nosotros. Podemos ayudarlos tanto a implementar la oficina de proyectos como a desarrollar las habilidades en su personal para llevar a cabo este proceso. No me queda más que cederle la palabra a Montserrat para y darles las gracias por su tiempo. Pues muchísimas gracias. Por ahí veo que si les quedan algunas dudas, mándenlas por correo
y con muchísimo gusto se las vamos a responder. ¿Alguna otra duda camino o después de unos minutos venga en mente? Por favor, con confianza, mándenos las dudas. Y bueno, por otra parte, quiero platicarles que por ahí tenemos algunos programas próximos. Tenemos el 14 de octubre el curso para la preparación a la certificación. Tenemos una promoción de intereses para que aprovechen esta promoción y tiene vigencia el 13 de octubre. Tenemos el DAT 25, que es uno de nuestros programas estrellas. Lo iniciamos el 27 de octubre y de hecho por ahí ya tenemos los últimos lugares. Ojalá que se puedan dar la oportunidad por aquí del Bajío, la verdad es que vale mucho la pena. Tenemos también el PEAP, que son las prácticas efectivas en administración de proyectos. Va a ser el 9 de noviembre y 10 de diciembre. Es como un curso básico, el que les puede dar a los que ustedes vean prudentes que necesitan, que entiendan la importancia de la administración de proyectos. Este curso es ideal, ¿no? Entonces, nada más dura 8 horas y es una sola sesión por día. Les descuento este curso y la vigencia es hasta el 10 de octubre. Les encargo muchísimo que vean las vigencias, porque por ahí fechas y llegamos un poco tarde. Tenemos que está también increíble, que es el de la planificación y control efectiva de tiempos de proyectos. Este es para el 16 de noviembre. Y también tenemos un 10 de descuento. Hay que pagarlo antes del 17. Por ahí en la última sesión les ponemos encuestas para que nos hagan llegar qué les gustaría saber de administración de proyectos, qué dudas tienen y nosotros poder aterrizar esos temas, profundizar un poco en los webinars para poder platicarles de estas dudas o estos temas que ustedes abordar. Para nosotros es bien importante. Recuerden que estos webinars se hacen especialmente para todos ustedes con el fin de ampliar un poquito este tema. Por ahí también, si les gustaría saber los beneficios que pueden tener como distribuidores de Ebori, por favor háganos llegar la información al contacto con Mónica Sierra. Les podemos platicar de todos los beneficios que podemos lograr. Agradezco muchísimo, ahora sí que la puntualidad, el estar aquí presentes, espero les haya gustado y les haya quedado un poco claro. Y muchas gracias, Carlos. Excelente día a todos y no duden en hacernos llegar sus por correo. Excelente día a todos y buena vibra. Gracias.